La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy vamos a acompañarlos Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el control máster el ingeniero de sonido Luis Daza. Igualmente nos estará acompañando nuestro invitado especial, el profesor Orlando Congalves, para hacer algunos análisis en el tema político y su incidencia en los temas económicos. Inicialmente vamos a conocer el punto de vista de la banca internacional, qué se está pensando a nivel global, qué está pasando con la reactivación económica en el mundo. Y vamos a escuchar inicialmente el análisis de Gabriela Santos, investigadora económica de JP Morgan en Estados Unidos. Ella hace un interesante análisis de cómo la economía norteamericana ha venido recuperándose y también pues, los riesgos que tiene frente a las variantes y específicamente la variante Delta, que puede en algún momento, frente a la baja vacunación que está viviendo los Estados Unidos, a las dificultades que tienen a pesar de la oferta suficiente de vacunas, pues no se tiene la inmunidad colectiva que se necesita por lo menos del 70% para que la economía tome el impulso necesario. Escuchemos a Gabriela Santos desde Estados Unidos, investigadora del área económica del JP Morgan. Aún más positivas que esperado. El ritmo de la vacunación aceleró muy bien en los primeros meses del año, entonces permitiendo la reapertura de actividad a lo largo del país. Y también tuvimos un apoyo fiscal aún mayor que el esperado en marzo, con la victoria de los demócratas en el Senado. Para la segunda mitad del año, claro, el ritmo de crecimiento se va a desacelerar. Probablemente el segundo trimestre fue el pico, pero es normal, ¿no?, de ver una cierta desaceleración. Todavía creemos que el crecimiento va a estar arriba de 5%, eso porque hay partes de la economía que no han recuperado 100% todavía, especialmente en el sector de servicios, y también porque el combustible del apoyo fiscal todavía no ha sido agotado. Interesante el análisis de Gabriela Santos porque anota dos cosas importantes, que la economía norteamericana todavía no ha terminado su ciclo de recuperación y segundo, que aún queda combustible, como lo expresa ella, combustible, recursos de la Reserva Federal para invertir, para reactivar más la economía norteamericana. Entonces, esos cerca de 2 billones que anuncia el presidente Joe Biden para la inversión en infraestructura son fundamentales, porque estos recursos en obra pública, en recuperación de malla vial, de viaductos, de aeropuertos, de todo el sistema que ya está obsoleto en Estados Unidos, a pesar de ser una de las economías más importantes del mundo, requiere el cambio y el mantenimiento de sus redes en todos los servicios. Entonces, esa inversión directamente va a generar empleo y esa generación de empleo pues genera ingresos a la gente y la gente con ingresos pues demanda productos y servicios. Entonces, ese encadenamiento, Gabriela Santos lo analiza muy bien desde el JP Morgan, cómo se va a reactivar la economía norteamericana. Pero vamos avanzando y con Alejandro Velandia vamos a analizar también esta semana Wall Street reporta nuevos datos, especialmente en cuanto tiene que ver con la demanda de subsidio de empleo y su comportamiento, su impacto en la bolsa de valores. Muy buenas tardes, bienvenido Alejandro a Panorama Económico. Sí, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes del programa Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto, Jimena y nuestro invitado del día de hoy, profesor Goncalves. Estamos mirando las volatilidades del mercado y estamos mirando que eso es una buena noticia. ¿Por qué? Porque es que resulta que el sector servicios, que es el más importante de los Estados Unidos, es el que más genera ingresos, pues obviamente estaba teniendo problemas porque pues con el tema de los subsidios, pues muchos no estaban yendo a trabajar, ¿no? Preferían recibir el subsidio en su casa que ir a trabajar. Pero resulta que el dinero de estos subsidios proviene de los paquetes, grandes paquetes de estímulo. Recordemos que Estados Unidos ya tiene más del 100% de deuda sobre su Producto Interno Bruto. Creo que está más del 110%. Entonces, ¿qué es lo que hay que mirar? Que es bueno los paquetes de estímulo, pero que vayan al desarrollo. El paquete de infraestructura que estaba nombrando mi estimado colega es muy importante, de $2 billones, pero resulta
que ahí están metiendo algo oculto, que son de 600.000 a 700.000 millones de dólares, que van a seguir ampliando unos planes asistenciales y unos planes que precisamente ayudan al Partido Demócrata a los votos precisamente para las próximas elecciones. Hay que analizar y mirar esto en profundidad. ¿Por qué? Lo digo, repito, el dinero de los estímulos es importante, pero cuando se lleva la productividad. Porque cuando no se lleva la productividad se presentan problemas como el que se está generando en este momento con el tema de inflación. La inflación ya está acercándose al 6% en los Estados Unidos. Esto es un histórico, pero es un histórico negativo, es un histórico de una economía errada. Y vuelvo y repito, si los Estados Unidos no tuviera la referencia de la moneda número 1 en el mundo por transabilidad y por reserva de capitales, pues este país estaría explotado. ¿Por qué? Porque importa más de lo que exporta, por un lado, y por el otro lado tiene un déficit fiscal muy grande, también está en máximos históricos negativos. Entonces estos máximos históricos no es como cuando hablamos en la bolsa de valores, que están subiendo las acciones en un rally, sino esto es degenerativo que está rompiendo precisamente la viabilidad país. Recordemos que, por ejemplo, en la misma administración donde estuvo Joe Biden en los años de Obama, Standard & Poor's le bajó la calificación a los Estados Unidos. Esto fue histórico. ¿Pero por qué? Precisamente por estas malas políticas. Pero curiosamente, Obama le mandó al FBI a las oficinas de Standard & Poor's. Curiosamente despidieron al presidente y volvieron a darle la calificación AAA a los Estados Unidos. Mirando indicadores importantes en la bolsa de Nueva York, miramos al Dow Jones, que es su índice principal de las industriales, cerrando hoy al alza en el 0.78%, cerrando en los 35.064 puntos. En el caso del Standard & Poor's 500, lo vemos en los 4.429 puntos, cerrando positivo el 0.60%. Sigue la bolsa incrementándose, esto pues porque obviamente todavía no han llegado, esto por el estímulo, por las políticas que había implantado también el gobierno anterior de la reducción de impuestos sobre las empresas del 35 al 21, obviamente esto incrementa las utilidades de la empresa y del mercado en general. Pero hay escepticismo porque dicen que se puede venir de pronto una crisis como los bonos de deuda de la zona euro en el año 2010 al 2013, porque muchos países van a ver que de pronto sus deudas van a ser impagas. Mirando otras noticias importantes, por ejemplo, la bolsa de Japón en su índice Nikkei, lo vemos hoy subiendo el 0.52%, cerrando en los 27.728 puntos. Recordemos que la economía de Japón es la tercera por Producto Interno Bruto a nivel mundial. Miramos también otra bolsa importante, motor productivo en la zona euro. En la bolsa de Alemania, el DAX alemán, su indicador está cerrando hoy en los 15.744 puntos, subiendo el 0.33%. En el tema de las acciones más movidas en el mercado, miramos a la ExxonMobil subiendo el 0.63%, al ADR de Alibaba. Recordemos que esta compañía es competencia de Amazon a nivel internacional, y la vemos hoy cayendo el 0.71% a los $199. Acciones como las de Twitter, la vemos cerrando los $69, subiendo el 0.84%. Una de las líderes del mercado, Amazon, cerrando levemente al alza 0.07%, cerrando en los $147. Y Facebook, que es una de las líderes también en el mercado, la vemos cerrando en los $362, subiendo el 1.13%. Más adelante los acompañaremos con otros indicadores. Antes de cerrar, podemos ir mirando, por ejemplo, el tema de tasas. Perfecto. Recordemos que la tasa en los Estados Unidos está del 0 al menos 0.25%. En el caso del Banco Central Europeo, que está dirigido por Christine Lagarde, en este momento está en el 0%, también con su política expansiva. Banco del Reino Unido 0.10%, Banco Central de Canadá 0.25%, Banco Central del Japón, su tasa negativa en el menos 0.10%. Recordemos que Japón hace mucho tiempo vive en tasas muy bajas o en tasas negativas. Esto por la crisis que tuvo y por la competencia que tiene China. Resulta que, si muchos recuerdan, Japón fabricaba mucho, hoy en día también le ha dado gran parte de su manufactura a China. Miramos también el caso de la India, en su tasa de referencia
el 4%, el Banco de China 3.85%, y en el caso del Brasil en el 5.25%. Sí, en relación a la reactivación económica de Estados Unidos, importante, Alejandro, notar que ha venido subiendo las acciones como un síntoma importante de esta nueva etapa de la economía norteamericana. Igualmente, pues se está notando por parte del vicepresidente de la Reserva Federal, que ha venido anunciando la posibilidad de cerrar el grifo de inyección monetaria a la economía norteamericana, y de otro lado, en el 2023 subir las tasas de interés. Pero bueno, estos elementos son, digamos, dentro del contexto de la economía norteamericana. Pero también vamos a analizar hoy lo que está pasando en México, que su economía pues también se está reactivando, pero en el tema político hay dificultades. Realizaron hace poco un referendo que no tuvo la participación mayoritaria, y en consecuencia no fue aprobado. Para analizar este tema nos acompaña esta tarde el profesor Goncalves, para que nos pueda trabajar este tema, este análisis interesante, lo que está pasando en México. Cuéntenos, profesor Orlando Goncalves, cómo está la situación allá y cómo lo ha visto usted en sus últimas apreciaciones. Luis Alberto, como siempre, un gusto saludarte y estar con ustedes. Saludos a Alejandro, un gusto en volver a verlo. La verdad es que en México este referéndum fue un tiro que salió por la culata al presidente López Obrador. Él había planteado desde el año pasado una consulta popular, la cual está prevista en el artículo 35 de la Constitución mexicana, pero el objetivo de esa consulta era preguntarle al pueblo si ellos querían que se enjuiciara a los 5 expresidentes que están vivos y por supuestos crímenes cometidos por ellos, y que se les juzgara. Ellos hicieron esta propuesta, la llevaron al Congreso, el Congreso, donde tenían mayoría en ambas cámaras, la aprueba, y aprueba una pregunta que tuvo que ser llevada a la Corte para que la Corte decidiera si era constitucional o no. Y la Corte resolvió que esa pregunta, tal como estaba redactada, era un adefesio absolutamente inconstitucional. Primero, porque obviaba la presunción de inocencia que se debe tener, y segundo, porque se mencionaba con nombre y apellido a una serie de actores políticos, a los 5 expresidentes, y eso violaba su intimidad. Por lo tanto, la Corte Suprema reformuló la pregunta, y la pregunta quedó como muy genérica y muy difusa. Sumado a ello, la intención del presidente López Obrador era que ese referéndum se hiciera en junio, a la vez cuando hubo elecciones para alcaldes, gobernadores y para la Cámara de Representantes de ellos. Y a su vez también quería que en esa fecha se hiciera el referéndum revocatorio de su mandato. Es decir, era una manera de estar en la boleta electoral sin estar en la boleta electoral, porque estamos claros que el que tenía los votos era él. Sin embargo, el Instituto Electoral hizo toda una serie de objeciones, dijo que eso era absolutamente contraproducente para la democracia, que eso iba a complejizar la elección más grande que se había hecho en México. Nunca se había escogido a 17 gobernadores al tiempo, y que eso era un enredo y un problema. Total es que el mismo Congreso que él domina, López Obrador domina, fue el que puso la fecha del domingo pasado, 1 de agosto. Y bueno, al cambiar la fecha y al cambiar la pregunta, la consulta tuvo muy poco respaldo. Dicho sea de paso, la Corte respaldó la consulta, diciendo que eso estaba previsto en el artículo 35 de la Constitución, pero que la pregunta era inconstitucional porque violaba la presunción de inocencia, porque violaba la intimidad de las personas, y porque además la justicia no se podía someter a consulta. Si es que había delitos, había que investigarlos, y punto. Bueno, se hizo la consulta el 1 de agosto,
y resultó que solo votó el 7% de los 93 millones de mexicanos que estaban habilitados para votar. Es decir, algo más de 6.6 millones de mexicanos fueron los que votaron. Se presentaron más de 1.140 irregularidades en todo el día durante el proceso. Lo que manda el artículo 35 de la Constitución es que para que los resultados de la consulta sean vinculantes, requiere que votara por lo menos el 40% del padrón electoral. Por lo tanto, lo que se hizo fue gastar cerca de 28 millones de dólares en una consulta absurda que no tiene ningún sentido, porque tal como lo dijo la Corte Suprema, la justicia no tiene que ser sometida a consulta, la justicia se ejecuta y punto. Y bueno, esto fue un movimiento político que quiso hacer el presidente López Obrador y que le salió el tiro por la culata porque le salió muy mal y es una derrota política y moral. Máxime cuando hace apenas 2 meses se eligieron un montón de gobernadores y un montón de alcaldes de su propio partido y un montón de diputados de su propio partido, lo que da a entender que todos ellos tienen muy poca capacidad de movilización o de liderazgo y de arrastre. El que sigue teniendo los votos es él. Ahora está planteado para marzo del año que viene, fecha que también ha puesto la Corte, ha sugerido que sea esa la fecha, porque ya se cumplió el medio periodo del presidente, es decir, los 3 años. En marzo del año que viene se va a hacer el referéndum revocatorio para saber si el pueblo quiere que López Obrador se quede o siga. Y esto representa un peligro para él. Primero porque desde que está gobernando, es la primera vez que durante mes y medio su popularidad cae. Si bien es cierto que cae poco a poco, es decir, que cae en décimas, lo cierto es que la tendencia es que ha caído. Pero lo más grave todavía es que ellos la desaprobación ha subido en 2 puntos y también tiene mes y medio subiendo, con lo cual esta derrota pudiera ser, además de política moral, y si a eso le sumamos el triste desempeño económico, el nivel de pobreza que ha aumentado estrepitosamente producto de la pandemia, los más de 241,000 fallecidos por un pésimo manejo de la pandemia, fallecidos producto del COVID, que en sus 3 años ha habido una cantidad de asesinatos enormes y está totalmente fuera de control la inseguridad. Bueno, el desempeño que tiene para mostrar algo al pueblo y decir, bueno, aquí está mi obra, aquí está mi legado, es muy pobre. Así que esto puede ser un punto de inflexión que lo ponga en aprietos para marzo del año que viene. Y haciendo un viraje nacional, profesor Orlando Goncalves, en este panorama político general, Colombia particularmente, que estamos a puertas el año entrante de realizar unas elecciones, ¿cómo se ve esa perspectiva realmente, el panorama electoral de Colombia para el 2022? Pues vamos a elegir senadores, representantes a la Cámara y desde luego que el ambiente nacional es que la gente dice en las calles, o la protesta que se ha venido generando, es que debe haber un relevo en el Congreso, que debe haber cambios y que debe llegar nuevas generaciones al Congreso. Pero el sistema electoral, la financiación de las campañas sigue siendo la misma. No se pudo hacer una reforma electoral, una reforma política. Colombia sigue recibiendo financiación de grupos económicos, de tal suerte que no es fácil que en la gran mayoría haya un relevo. ¿Cómo ve esa perspectiva usted el año entrante para Colombia? Mire, yo he estado viajando a algunas regiones del país, justo ya moviendo algunas cosas del tema político. Lo que yo estoy percibiendo por las encuestas, por un lado, y
por los viajes que he estado haciendo al interior de Colombia es que hay un profundo malestar con el Congreso de la República. Uno. Dos, ese malestar que hay está generando rabia y frustración y la gente quiere un cambio. Pero ese cambio, como usted bien dice, no es tan fácil de lograr. La percepción que tengo es que en el Senado va a estar complicado. Puede haber algunos actores nuevos que logren entrar, pero va a estar complicado por el nivel del umbral que es muy exigente. Se calcula que con el aumento del padrón electoral, el umbral de los partidos para el Senado tenga que estar sobre el 500.000 de votos. Entonces, por ejemplo, le pongo un ejemplo, el mayor productor de votos en el Polo Patriótico era Robledo. Robledo se salió, el Polo Patriótico está en riesgo de perder la personería. Entonces, los movimientos nuevos, que los hay en las regiones, dificulta que puedan llegar a ese umbral. Pero, sin embargo, en la Cámara de Representantes, las cuentas son distintas. Entonces, los movimientos que hay a nivel de las regiones pudieran producir un porcentaje interesante de cambio en la Cámara de Representantes. Habrá que ver cómo se desarrollan las campañas y las elecciones. El tema del COVID todavía sigue golpeando, hay temor de hacer reuniones, hay temor de hacer ciertos movimientos en las regiones, pero ya comienza a calentarse el ambiente y hay gente que comienza a prepararse con suficiente antelación. Y repito, a nivel del Senado puede estar complicado que haya un gran cambio, pero a nivel de la Cámara de Representantes puede generarse un cambio interesante. De todo esto, lo que más me llama la atención es que probablemente el nivel de abstención baje sustancialmente. Si eso se da, vamos a tener grandes cambios en la Cámara de Representantes. Profesor Goncalves. Alejandro Durante tiene alguna pregunta para estos minutos, aprovechando la final de la entrevista. Sí, una pregunta que le quería hacer. Hablando de lo que hablaba nuestro estimado conductor, hay una cosa que la gente está aburrida de cómo se está manejando y cómo se viene manejando el Estado y la República, ¿sí? Pero sería interesante explicarle a la gente, porque la gente está cansada de la corrupción, pero sería interesante explicarle a la gente que es que el sistema está entretejido de una forma para que el mismo sistema se proteja a sí mismo. O sea, voy a explicar algo. A los magistrados de la Corte, ¿quién los nombra? Al fiscal, ¿quién lo nombra? Al contralor, ¿quién lo nombra? Entre todos ellos hay un entretejido que está diseñado para que entre todos se hagan pasito. ¿Sí? Entonces sería bueno explicarle eso a la gente, porque es que la gente no entiende por qué las cosas no cambian, que puede pasar lo que pase, pero las cosas no cambian. Eso es correcto, lo que usted acaba de decir, Alejandro, es una explicación muy clara. Digamos que la élite política se cobra y se da el vuelto a sí misma. Por eso digo que en el Senado está difícil que haya grandes cambios, pero en la Cámara de Representantes puede haber sorpresas. Hay muchos movimientos independientes, hay muchos movimientos de jóvenes. Por ejemplo, yo estuve este fin de semana en Yopal, Casanare, en un foro de jóvenes, porque hay elecciones ahora en noviembre de los jóvenes para los consejos municipales y departamentales de los jóvenes. Y bueno, el entusiasmo que vi, el interés que vi de estos muchachos, y entonces cuando les preguntaba, bueno, ¿usted por qué quiere participar en esta elección? Y muchos me decían, mire, yo no sé mucho qué es lo que podemos hacer a través de este Consejo de Jóvenes, pero hay una oportunidad, nos la están dando y la vamos a tomar porque algo vamos a poder hacer y algo queremos hacer. Pero nuestra mira no es el Consejo de Juventudes, nuestra mira es las alcaldías, es las concejalías, es la Cámara de Representantes, e inclusive me conseguí con un muchacho de 32 años que va a aspirar al Senado, y a menos que el umbral lo maltrate, él pudiera obtener una muy buena votación en Casanare. Entonces,
pienso que a nivel de la Cámara se puede generar algunos movimientos interesantes y eso quizás genere algunos pequeños cambios. Ahora, coincido contigo, Leandro, la expectativa de la gente es muy alta y la frustración va a ser cuando se vea que los cambios que se pueden hacer son pequeños. Pero bueno, por algún lado hay que comenzar, ¿no? Sí, esa es la idea de iniciar un proceso para llegar a la Cámara con nuevos agentes, nuevos actores y pues desde luego las propuestas que son fundamentales. Profesor Orlando Goncalves, pues muchas gracias por estar con nosotros en Panorama Económico. Sabemos que su agenda es un poco pues apretada y entonces lo dejamos para poder seguir con sus actividades y mil gracias por estar con nosotros acá en Panorama Económico. Al contrario, las gracias se las doy yo. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Un gran abrazo, Luis Alberto, y Alejandro, otro para ti. Saludos a la audiencia. Perfecto, muchas gracias. Feliz tarde, profesor. Pues avanzamos en este tema de Panorama Económico, todo lo que tiene que ver con la reactivación económica e inicialmente escuchamos a la presidenta de ProColombia anunciando muchas medidas para reactivar el sector turismo en Colombia, que no es fácil porque estamos frente a unas nuevas variantes y pues la reactivación no es sencilla. Escuchemos a la presidenta de ProColombia. Considerar nosotros como un asset, como un privilegio, porque, como lo decían ustedes, va a ser motivo de decisión por parte de los turistas. Así que, de modo que para tener un turismo para los próximos 100 años, es muy importante que tengamos eso todos con distintas acciones y con resultados concretos. Entre los 12 países del mundo que han desarrollado una política para promover la sostenibilidad. Esto se convirtió en el 2020, Colombia en un país miembro del Future of Tourism Coalition. Y ahí se unió a otras organizaciones como la Green Destinations y como Tourism Care y The Travel Foundation. Luego nosotros estamos teniendo una serie de factores que nos privilegian, pero que nos permiten también promover de una forma distinta a Colombia. Pero además es también muy importante recordar que el gobierno colombiano se mantiene firme en la consecución de una estrategia de sostenibilidad a largo plazo en el turismo. Así que, si se acuerdan, a finales del año pasado, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo logró 2 proyectos principales para promover las mejores prácticas para conservar y proteger el patrimonio natural y cultural de Colombia a través de un turismo responsable. En primer lugar, el Ministerio reformó la Ley General del Turismo. Eso nos va a dar una ventaja grandísima poniéndonos como un destino sostenible como eje principal. Y ahora se reconoce formalmente que la protección del medio ambiente y de las comunidades locales, hablando de ese privilegio que tú mencionabas, Alejandra, es fundamental para la recuperación de la industria turística luego de la pandemia. Así que la sostenibilidad, además de la conectividad, la sostenibilidad está siendo un privilegio que nos da a nosotros una cantidad de acciones que nos permiten ser muy responsables con este destino, y nosotros desde Colombia, a través de nuestras 22 oficinas que tenemos a nivel mundial, y a través de un programa, Alejandro, que se llama Conectados, que es un trabajo muy articulado con las embajadas, podemos llegar a más de 38 mercados en este momento. Estamos promoviendo a Colombia a través de lograr mayor conectividad, al lograr que se haga un programa de formación, como hablaban, de formalizar a todo el sector turismo a través de 6 macroregiones y a través de la sostenibilidad y la biosolidaridad. Gracias. El análisis de la presidenta de ProColombia, Flavia Santoro, que nos presenta pues la perspectiva de lo que se va a hacer en materia de turismo en Colombia y pues con la proyección hacia el mundo. No es fácil, se requiere mayor conectividad, se requiere sostenibilidad, ofrecer un turismo pues que no esté en contravía del medio ambiente, eso no es fácil para Colombia. Y un factor que es transversal es el proceso de paz. O sea, si un país no tiene una estabilidad en materia de paz, pues es muy difícil que tenga un gran atractivo, porque eso genera pues también una prevención del turista internacional para llegar a un país donde ese país se presenta conflicto armado. Entonces tenemos algunos factores a favor, el caso del tema de turismo ambiental, escenarios y ciudades y regiones del país muy importantes que están registradas a nivel mundial, pero tenemos también condiciones desfavorables. Escuchemos ahora a Víctor Manuel, que es el director de turismo de Compensar aquí en Bogotá,
que también nos entrega cuáles son los elementos de bioseguridad que se deben tener en cuenta para la reactivación económica en este sector tan importante como es el turismo. Operadores, agencias y obviamente las empresas que están manejando el turismo en Colombia. Uno, que lo hablaron de pronto, no lo mencionaron claramente, pero lo mencionaba Julián, y es la formalización. Nosotros, para desarrollar el turismo en las regiones, tenemos que formalizar a todos los actores que hacen el turismo. Mientras sigamos en la informalidad, no tenemos, el gobierno no puede apoyarnos, el gobierno no tiene datos, la información es limitada, no logramos capacitar bien. Entonces, el principal esfuerzo, y en eso participamos mucho las cajas de compensación, es formalizar a las empresas, a las personas, de la mejor manera posible, porque es que formalizados podemos participar activamente en el desarrollo de ellos. Y el otro tema en las regiones es la sostenibilidad. No podemos llegar a las zonas y digamos, aprovecharnos de las zonas y olvidarnos que debemos desarrollarlas como tal. Entonces creo que la formalización y la sostenibilidad van muy de la mano, y creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer desde las cajas de compensación, por supuesto, y Compensar está absolutamente comprometido con eso, pero desde el gobierno nacional y obviamente el gobierno local. El punto de vista de Víctor Manuel Alvarado, director de turismo de Compensar, él hace unos apuntes importantes, o sea, inclusive termina en las exposiciones que ha hecho en los distintos niveles del turismo en Colombia, que la vacunación es uno de los factores para esa formalización, que tanto los operadores de turismo, los mismos turistas y todos los que hacen parte de ese componente de la reactivación deben estar vacunados. En caso contrario, no se da la seguridad suficiente para que el proceso de reactivación se pueda dar. Entonces son puntos de vista importantes que estamos recogiendo acá en Panorama Económico para conocer cómo se puede reactivar este sector. Y escuchemos también a María Cárdenas, directora de la agencia latinoamericana Frost, que también tiene unos elementos importantes. Ella es promotora desde Houston, en Estados Unidos, del turismo internacional. Escuchemos a María Cárdenas, directora de esta agencia. Y esos viajes de familiarización que te comentaba que existen son esenciales, porque si la agencia de viajes no va a ver al operador, a ver a la comunidad local, a ver qué es lo que necesitan, no vamos a poder crear productos que vayan alineados con esas necesidades de las comunidades, ¿no? Pero para eso, la verdad, afortunadamente tenemos muy buenos organismos en Colombia, todo lo que es ProColombia, ANATO, Contour, están muy dedicados a que tanto las agencias como las comunidades locales tengan esa conversación. Digamos, hoy en día hay unas cosas muy bonitas que se ven en el país, que es, por ejemplo, el turismo que está haciendo los excombatientes de las regiones. Entonces, todo el tema de la paz nos ha traído una oportunidad increíble de tener personas que antes eran combatientes de grupos armados. Hoy en día han dejado las armas y ellos mismos son los que están siendo los guías turísticos de esas regiones. Son las personas que mejor conocen la región, que tienen la mayor historia de la región. Entonces, el darle la oportunidad, y esto ha sido a través de los organismos del gobierno, obviamente, el darle a esas personas la oportunidad de convertir su vida a ser guías turísticos es algo súper bonito. Uno ve también en Bogotá, en el barrio Egipto, está el tour del barrio Egipto, que es de personas que antes eran pandilleros y hoy en día son los guías turísticos de esta región. Entonces, realmente ver ese tipo de oportunidades es increíble, y yo creo que nos tenemos que enfocar a promocionar ese tipo de producto, no el producto típico de turismo que uno ve en cualquier otro país, sino realmente buscar esa experiencia y ese diferenciador local que tenemos alrededor de todo el país. María Cárdenas, directora de esta empresa de turismo, hace un planteamiento bien importante. Uno, que es la recuperación de estas personas que estuvieron en el conflicto armado, exguerrilleros que ahora están siendo guías turísticos, y también jóvenes pandillas urbanas en Bogotá que también están haciendo turismo, promoviendo el turismo en Egipto, en el barrio Egipto, y que se han vuelto, pues se han transformado sus vidas, y de ser, pues obviamente, integrantes de estas pandillas, se han convertido en guías turísticos y personas que se han capacitado, porque para esto, como lo ha comentado también el director de turismo de Compensar, se requiere la capacitación, el bilingüismo para el turismo internacional. Entonces, estos factores de reactivación pueden dar
pues un horizonte importante para los indicadores económicos nacionales, Alejandro, porque esta semana registramos, Alejandro, pues la recuperación también de Ecopetrol, que es una empresa nuestra de los colombianos con participación privada, pero también está presentando unos buenos indicadores y usted nos puede comentar, Alejandro, a nivel nacional, cómo se han comportado estos indicadores con base en esta recuperación económica que estamos viendo por sectores. Hoy iniciamos por el sector turismo, los lineamientos, los protocolos para reactivar este sector y ahora veamos cómo influye eso en los indicadores económicos. Sí, muy importante lo que veníamos hablando. El sector de turismo es algo que podría desarrollar Colombia. Países, por ejemplo, en Latinoamérica como México, tienen muy desarrollado el turismo en ciudades como Cancún, el Distrito Federal. También en el caso de el Pacífico tiene 2 ciudades que son referentes como Acapulco, por ejemplo. En Brasil, Río de Janeiro, que es un gran atractivo a nivel internacional. Y Colombia tiene mucho por desarrollar. Lo importante es también mirar el tema de gastos y de costos para alimentar el sector y desarrollarlo. El tema de la normalización es bueno siempre y cuando no se castiga al productor, porque esto incrementa mucho los costos y al incrementar los costos, pues hace la oferta muy costosa. Y Colombia podría competir precisamente, como tenemos una moneda tan devaluada en este momento, pues competir con precios a nivel internacional, ya que nuestro dólar ya está acercándose casi a los 4.000 pesos por cada dólar. Miramos las materias primas, es un sector importante para nuestro país. Recordemos que el primer rubro de exportación para nosotros sigue siendo el petróleo, aunque la producción haya caído más de un 20%. Estamos mirando, el crudo WTI el día de hoy está subiendo el 1.41%, subiendo a los $69.11. Para el caso del crudo Brent, lo vemos cerrando en los $71.22, este también subiendo levemente el 0.04%. En el caso del gas natural, que tenemos muy buenas noticias con respecto a este también hidrocarburo, vemos cerrando al gas natural positivo el 0.02%. Compañías, por ejemplo, como el Grupo de Energía de Bogotá, gran parte de su portafolio se están enfocando en gas y también en nuevas tecnologías, pero ellos tienen precisamente el cuidado de esta materia prima que es el gas, que recordado en otros programas tiene más futuro que el petróleo y tiene mucho desarrollo. Grupo de Energía compró transportadoras de gas en Perú, también tiene negocios con Brasil, tiene negocios en Guatemala y tiene muchos otros negocios de los que está entrando también gracias a una asociación que está teniendo con una compañía italiana en el cual está ingresando con el más del 40%. Entonces, todos estos movimientos son importantes. Y mirando el tema de las acciones en la Bolsa de Valores de Colombia, hemos presentado en las dinámicas cómo se está moviendo el mercado, cómo se está moviendo precisamente el crecimiento de los sectores. Vemos a acciones como Ecopetrol cerrando hoy en los 2.527 pesos y cayendo el 1.44%. Está cayendo 37 pesos al cierre de hoy. En el caso de Preferencial Bancolombia, cerrando los 27.400 pesos, también cayendo, está más fuerte, menos el 3.83%. En el caso de Grupo Sura, recordemos que esto es una de las top 5 a nivel nacional, está cayendo, top 5 me refiero a ventas, son de las compañías con más ingresos en el país y su acción está cerrando en los 17.700 pesos. En el caso de Preferencial Aval, esta también está en el top 5 de las que más generan ingresos en el país, está cerrando en los 1.028 pesos, subiendo el 0.29%. Esta se está comportando positiva en las financieras y Preferencial Bancolombia y Grupo Sura están negativos. ISA, que es una compañía de la que venían detrás interesados y que ya tiene asociación directa con Ecopetrol, por lo que viene la compra por parte de esta, está cerrando hoy ISA en los 22.000 pesos y cerrando 0% en el mercado. Y acciones como Semargos, que trabaja para el tema de infraestructura, es un proveedor de materia prima que se vende, y otros, está cerrando los 5.310 pesos, cayendo el 0.3%. Hay algo que quería complementar acá, ya que hablamos mucho del tema medioambiental. Miramos que, por ejemplo, las compañías como las de cementos son las que generan también mucho impacto ambiental. ¿Por qué? Porque obviamente tienen que explotar canteras y eso crea precisamente un cambio en el relieve
un cambio en el ecosistema. Esto para no fanatizarnos, que es que es lo que contamina el planeta, que sí, que no. Todo lo que genera el ser humano a través de su química genera impacto y huella ambiental. Según los académicos y según los que están en los sectores de desarrollo, hay una solución que es muy positiva a esto. O sea, que los que están desarrollando minas o explorando pozos hagan una reforestación o hagan una renovación de la zona. O sea, que han hecho muchas mineras y ha sido algo positivo. Entonces, podremos tener desarrollo económico, precisamente también con compensación del impacto del medio ambiente, y eso también con la compra de bonos de carbono. Es algo interesante que le podríamos citar a los europeos. ¿Por qué? En esta semana se venía hablando de que la proliferación nuclear y el desarrollo de armas nucleares, resulta que la contaminación nuclear es grandísima, donde los actores principales como China, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Pakistán, Israel, la India y algún otro que se me escapa como Corea del Norte, no se les haga una regulación y no haya una conciencia en la humanidad del impacto que puede generar nomás una explosión de una bomba atómica, que es 70 veces la dimensión de una Hiroshima Nagasaki. Ahí sí hablemos de verdad de impacto ambiental y de generación del ambiente. Entonces es un llamado precisamente para los que son muy fanáticos de estar hablando del medio ambiente, ¿por qué no se reducen las armas y por qué no se reducen los misiles que tienen que ver con la tecnología nuclear? Entonces esto es un llamado y este era un cuestionamiento que se venía haciendo. Y vamos a panorama económico distrital y regional, y para ello vamos a escuchar a la señora alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que nos hace un análisis muy importante de la renta básica para Bogotá y del subsidio a la nómina para las empresas, algo muy concreto para la reactivación de Bogotá. Escuchemos a la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López. Antipobreza es generar empleo sostenible, empleo sobre todo para mujeres, jóvenes y mayores de 50 años. Este año Bogotá va a crecer al 5% por lo menos, entre el 5 y el 6%. Y ese nivel de crecimiento nos va a permitir recuperar casi 1 millón de empleos, de casi 1.2 millones de empleos que perdimos por cuenta de la pandemia. En ese que es el principal programa de rescate social, generar empleo y empleo para jóvenes, mujeres y mayores de 50, vamos muy bien. Lo segundo es ayudarle a las microempresas de Bogotá, primero para que no se quiebren, porque tuvimos un gran impacto por la pandemia en ese sentido, y segundo, para que contraten más mujeres y más jóvenes, sobre todo, que fueron los más afectados por el desempleo. En eso también vamos súper bien. Tenemos todo un programa de competitividad que acordamos con el Ministerio del Trabajo, con el Ministerio de Comercio Exterior, sumando recursos, para que las microempresas de Bogotá tengan crédito subsidiado y con garantía a través de Bancoldex. En este momento, las microempresas de Bogotá tienen acceso a crédito barato, a crédito subsidiado y a crédito con el Fondo Nacional de Garantías. Segundo, a apoyarles con recursos frescos, no de crédito, sino de asistencia técnica, para que puedan hacer innovación, puedan hacer transformación de sus negocios, puedan incorporarse en marketing digital, en comercio electrónico, porque eso es lo que les va a ayudar a reducir costos, mejorar competitividad y recuperar sus ventas y ganancias. En eso también vamos súper bien. Y lo tercero es ayudarle con subsidio a la nómina a las empresas de Bogotá que contraten jóvenes y mujeres. Y en eso estamos poniendo 80% de subsidio a las empresas, 80% de subsidio. Ayúdenos por favor a difundir bien esa información, que todos los empresarios de Bogotá, de todos los tamaños, de todos los sectores sepan que si contratan un hombre o mujer entre 18 y 28 años con un contrato de por lo menos un año, la Alcaldía Mayor de Bogotá pone hasta el 80% del subsidio sumado con el 25% que pone el Gobierno Nacional. 25% pone el Gobierno Nacional, 55% nosotros, 80% en total, por contratos que empleen a hombres y mujeres jóvenes de 18 a 28 años, al menos un año. Y eso está funcionando bien, ya se inscribieron más de 10.000 empresas ofreciendo 10.000 cupos de empleo y más de 20.000 jóvenes que quieren hacer parte de esos 50.000 empleos subsidiados. Entonces, esa parte va bien. Y el cuarto componente del rescate social y a través de la reactivación económica es apoyar la formación de habilidades que están buscando los empresarios. Fíjense ustedes que ayer Forbes, por ejemplo, y diferentes medios económicos informaban una noticia maravillosa para Bogotá, y es que el 85%
del capital privado que está llegando a startups a Colombia. El 85% del capital privado que está llegando se está quedando en Bogotá, porque ve oportunidades, porque ve innovación, porque ve que se está formando talento, pero vienen buscando habilidades digitales, programadores en la nube, gente que sepa hacer Internet de las cosas, y ahí tenemos déficit de formación en eso. Por eso ayer lanzamos 35.000 cupos para formación en habilidades digitales y de la cuarta revolución industrial para profesores y jóvenes en Bogotá, porque necesitamos formar más personal en esas áreas, que es lo que está demandando el mercado. Importante este anuncio de la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, referente a la reactivación económica. Y un tema que también vamos a analizar con la alcaldesa tiene que ver con la inyección a Transmilenio. Recordemos que con la pandemia bajó la demanda de servicio de Transmilenio y en consecuencia los ingresos de esta empresa cayeron los ingresos y pues obviamente tiene unas pérdidas acumuladas. Vamos a escuchar a la alcaldesa frente a este proyecto de acuerdo para reactivar a Transmilenio. 300.000 millones de pesos de inversión social y 1 billón para rescatar a Transmilenio, porque no nos podemos quedar sin transporte público en plena reactivación. El año entrante, nuestro compromiso fue que adicionaríamos 1.7 billones de pesos de inversión social. Entonces, 700.000 millones de pesos este año y 1 billón el año entrante. Con eso cumplimos las dos metas. Adicionarle a la inversión social 1.7 billones de pesos entre el 21 y el 22 y darle 1 billón a Transmilenio para que no se quiebre. Y con esto, que sé que es un tema polémico, déjenme explicar un minuto más por qué eso es importante. Transmilenio lo usa la gente de estrato 1, 2 y 3. Pues dejar a la ciudad sin Transmilenio es como dejarla sin agua. Aquí tenemos que hacer las cosas básicas. A mí me sorprende, digamos, la falta como de sentido común simple. La gente espera pues que si prende el interruptor se prenda la luz, punto, ¿no? Que si abre el grifo salga la llave, salga el agua, ya. Y que si llega el paradero esté el bus. Pues que es como lo elemental, no nos podemos enredar en lo elemental. Entre el COVID causó 2.4 billones de pesos de déficit en Transmilenio. Una barbaridad, porque perdió más de la mitad de los pasajeros y por lo tanto más de la mitad de los ingresos. Yo llevo todo este año trabajando para solucionar ese problema. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Es la primera vez en la historia de Colombia que la alcaldía de Bogotá logró una negociación con el gobierno nacional, que además le sirve no solo a Bogotá, sino a los 7 sistemas de transporte masivo. La hicimos con las capitales. Para que el gobierno por primera vez en la historia ponga la mitad del déficit de operación. El gobierno nacional no pone un centavo para la operación de los sistemas de transporte masivo. Y ese es uno de los problemas estructurales del transporte masivo. El transporte masivo es un servicio público esencial. Y aquí tenemos la ficción mental desde hace 30 años de que eso se va a cubrir solo con tarifas. Eso no pasa en ningún lugar del mundo. El transporte público masivo tiene subsidios locales y subsidios nacionales para que pueda ser asequible a las mayorías. Así que es la primera vez. El Congreso de la República lo está estudiando porque el gobierno nacional cumplió. El gobierno nacional se comprometió a cubrir el 50% del déficit causado por el COVID, de los 7 sistemas de transporte masivo. Y las ciudades tenemos que cubrir el otro 50%. Entonces, por eso, al Congreso el gobierno nacional le está pidiendo el 50% nacional y al Consejo le estamos pidiendo el 50% local, que equivale a 1 billón de pesos. De manera que el rescate social es todo esto que les acabo de decir. No es lo que está en el Consejo. No, ese es un pedacito, en últimas, la verdad, el más chiquito, ¿no? El rescate social es la reactivación económica, recuperar 1 millón de empleos este año, es seguir trayendo inversión extranjera, es las ayudas que estamos dando a las microempresas para que no se quiebren, porque ya son las que generan más empleo, no la alcaldía de Bogotá, ¿no? Es la inversión pública contracíclica y es este paquetico para adicionar a los 6.8 billones de pesos que ya estamos ejecutando. Y en todo vamos bien y vamos a terminar el año bastante bien. Vamos a terminar el año, les digo, para que hablamos en diciembre. Si hablamos antes, maravilloso. Pero en diciembre van a ver que nuestra economía creció entre el 5 y el 6%. Que recuperamos por lo menos 900.000 empleos del 1.100.000 que perdimos. ¿Sí? Que la inversión pública de la alcaldía va a haber generado 300.000 de esos empleos. ¿Sí? Y que vamos a empezar a quebrar la tendencia de crecimiento de la pobreza y vamos a empezar otra vez a bajarla gracias al empleo, la reactivación económica, el rescate social y la renta básica de Bogotá. Estos son los planteamientos de la alcaldesa mayor de Bogotá frente a la reactivación. Inyección para reactivar a Transmilenio, inyección para la renta básica
y desde luego inyección para los empresarios para el pago de la nómina. Importante el anuncio de jóvenes de 18 o 28 años que vinculen las empresas, tienen un subsidio a la nómina. Entonces, en esto ya hay más de 10.000 empresas que se han inscrito, como lo expresaba la alcaldesa, y son temas importantes. Cerremos con los indicadores del dólar en Colombia. ¿Cómo se ha comportado, Alejandro? Sí, muy importante algo que quería añadir, haciendo un análisis de esto. Es positivo cuando se ayuda a los sectores a la productividad. Es un aplauso por eso, porque no todos son críticas. Hay que aplaudir también cuando son las cosas positivas, y esto es algo positivo. Pero hay otra cosa muy importante. Bogotá tiene unos activos que son la empresa de energía de Bogotá, la empresa de teléfonos de Bogotá y el acueducto. Si a esas empresas se les hace una inyección de billones de pesos, pueden generar más empleo de largo plazo. Y aparte de eso, se cuidan los activos del distrito, que pueden generar precisamente más riqueza al distrito, reducir impuestos y crear una base de empleo más formal. Entonces, esto es positivo. Mirando el cierre del dólar, veníamos viendo y teníamos expectativas que el dólar fuera a ceder, pero oh sorpresa, ¿qué es lo que pasa en Estados Unidos? Que la inflación, como está alta, pues en muchos países que son desarrollados y manejan bien su economía, pues está cediendo un poco, pero en países como Colombia sigue el dólar disparado. ¿Esto por qué? Son muchos los ingredientes, las cuentas fiscales, pero el petróleo también se devolvió de los $74 y ya está por debajo de los $70. ¿Eso qué quiere decir? Que pues están entrando menos dólares al país. Estamos viendo que el cierre del dólar está en los 3.918 pesos y sigue subiendo. Hoy cerró el 0.10% positivo. Viene en un canal descendente, falta mirar si supera los 4.000 y vuelve otra vez a valores de 4.150, 4.200 pesos, que es el máximo histórico. A los exportadores les conviene, pero resulta que como Colombia importa más de lo que exporta, eso nos desequilibra también muchos indicadores en economía. Si fuéramos más exportadores, sería fenomenal, pero como también importamos, pues eso nos daña las cuentas y también dispara algo la inflación. Entonces, con esto cerramos, y pues un saludo para todos el día de hoy, nuestros estimados oyentes, mis estimados colegas, un feliz día para todos. Gracias, Alejandro. Con la dirección del doctor José Gregorio Hernández Galindo, como siempre, hoy los acompañamos Alejandro Velandia, Alberto Ávila y en el Control Master el ingeniero Luis Daza. Un feliz día para todos. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.